Bienvenido al Sephiroth Podcast, un espacio de conciencia donde podremos reprogramar, liberar e integrar nuestra luz y nuestra sombra. Si tú estás listo, nosotros también. Bienvenido. Hablar de descodificación, desprogramación, bio-nueva emoción, biodescodificación biológica, biodesprogramación holística puede llegar a ser un poco confuso, dada las múltiples corrientes e información que hoy tenemos en relación al tema. Hoy queremos hablarte sobre el origen que dio lugar a una de las terapias alternativas más utilizadas hoy en día y que se está integrando a los gabinetes de la mayoría de los terapeutas holísticos. Hablar de descodificación biológica es hablar de la nueva medicina germánica y sin duda alguna del doctor Hammer. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, para contarte un poco de la historia e irnos directamente al origen, tendremos que platicar acerca del doctor Hammer. Y es que el doctor Hammer fue un médico oncólogo de origen alemán que se desempeñó en varios hospitales universitarios. Y fíjate que él, una noche, ahí por en 1978, durante unas vacaciones en Italia con su esposa y su hijo, de nombre Dirk, recibieron una noticia que les cambiaría para siempre toda su vida. Y es que su hijo, de 17 años, estaba durmiendo en un barco que estaba anclado en una de las costas desde un barco vecino y en ese momento se efectuó un disparo, sin causa ni motivo aparente, sin embargo, con una consecuencia sobre el hijo de Hammer, ya que lo impactó en su hijo, en este adolescente que se encontraba dormido. El joven es compensado en el lugar y se traslada a Alemania para su atención, donde finalmente fallece 4 meses después. La trágica muerte de su hijo, unida a las dificultades de la investigación judicial que se llevó a cabo y al desarrollo de un complicadísimo proceso, afectó profundamente a la familia de Hammer. 4 meses después, Hammer se autodiagnosticó con un cáncer de testículo, en tanto que su esposa, también la doctora Sigrid, recayó en varias enfermedades cancerosas hasta que finalmente falleció un 12 de abril de 1985 a causa de un infarto agudo del miocardio, es decir, de un infarto en el corazón. Frente a esta evolución de su vida, Hammer pensó que la muerte de su hijo y la aparición del cáncer en él y la reaparición del mismo en su esposa debían de tener alguna relación. Él, como médico apasionado por la investigación y más aún como oncólogo, comenzó entonces una intensa labor consultando fichas de pacientes, encontrando algo sorprendente. Y es que en todos los casos de cáncer testicular habían sido precedidos por un serio problema con los hijos de estos pacientes. Continuó entonces llevando la investigación y ampliando su panorama a diferentes tipos de cánceres y encontró que todos tenían algo en común y era un shock de algún tipo y quizás en un contexto diferente, pero un shock totalmente inesperado. Entonces, decidió llevar su investigación mucho más lejos, siguiendo lo que él instituyó como la primera hipótesis, de que todos los procesos corporales son controlados desde el cerebro. Entonces, él analizó las imágenes cerebrales de sus pacientes obtenidas a través de resonancias magnéticas y las compartió con los registros médicos y psicológicos correspondientes. ¿Cuál fue su sorpresa cuando encontró una clara relación entre ciertos choques de conflictos emocionales o de situaciones que sacaron del equilibrio a las personas, del equilibrio emocional, y que después se manifestaron estos choques en órganos afectados y, como en todos los procesos, estaban plenamente ligados o conectados al cerebro? Es decir, él veía a través de las resonancias que ciertas zonas del cerebro se estaban afectando después del
del shock o del trauma. Entonces, esto era algo muy novedoso porque nadie lo había estudiado. Nadie había estudiado el origen de la enfermedad, ni el papel que tiene el cerebro y muchísimo menos la conexión entre la psique y un órgano enfermo. Se habían estudiado hasta ese momento cómo el cuerpo y las emociones pueden tener alguna relación, pero jamás se pensó que un shock en específico, como es la pérdida de un hijo, pudiera desencadenar un cáncer de testículo, como fue el caso de Hammer y seguramente una derivación de los cánceres que tuvo su esposa. Entonces, a partir de todas estas investigaciones, él desarrolla a lo que bautizó como la ley férrea del cáncer, que comprende la relación entre las reacciones de la psique, el cerebro y el órgano, frente a un hecho que sin duda alguna deberá de ser traumático y sin solución aparente. Este hecho traumático lo denominó como DHS por sus siglas en inglés para el síndrome de Dirk-Hammer, en honor, por supuesto, a su hijo. Esta ley fue la piedra basal de todo el resto de la teoría. Es la base sobre la que se llega a determinar que cada problema físico, al que llamamos enfermedad, en realidad es la solución biológica a un problema que primero afectó el cerebro o la psique, se asienta en el cerebro y dependiendo del tipo de problema, se dirige al órgano que de alguna forma lo va a resolver. Y expliquemos y hagamos una pausa o desmenucemos esta idea. En el caso específico del Dr. Hammer, él tiene una afectación psíquica a la muerte de su hijo. Esta afectación psíquica se va hacia el cerebro. ¿Cuál es el único órgano en el varón con relación a los hijos? En efecto, el sistema reproductor. Y dentro de ellos el testículo, porque recuerden que el testículo es el que produce o en donde está la reserva de espermatozoides y son los espermatozoides los que fecundan al óvulo. Entonces, la teoría real o la base primaria de todas estas líneas de corrientes de la descodificación biológica es que la enfermedad se va a asentar en el órgano para el cual el cerebro considera que tiene relación con el conflicto. Es decir, que desde su perspectiva, el cuerpo siempre va a buscar ayudarnos después de un impacto psíquico que lo desató. Hammer presenta sus estudios de universidad y por supuesto que no fueron aceptados. De hecho, hoy existe mucha información biológica de médicos que sustentan la descodificación, tanto como otras líneas de pensamiento que consideran que no hay suficiente información respecto a la veracidad de lo que puede o no funcionar. Entonces, pues bueno, si eso sucede hoy, imagínate los tiempos de Hammer. Le fue retirada la matrícula e incluso estuvo preso por 18 meses. Luego de eso, se va a España y volvió a tener problemas similares y al final fallece en el 2017 en Noruega. Él, Hammer, inspiró trabajos a otros médicos, en su mayoría franceses, que fueron tomando su legado y le fueron agregados conceptos psicológicos del transgeneracional y del proyecto sentido, así como la técnica de lo que hoy se llama biodescodificación. Es decir, que después de que Hammer fallece y se recolecta todas las fichas de todos los pacientes que tenía, pues se dieron cuenta que realmente no estaba tan loco, ¿no? Y que seguramente algún tema, algo de razón tenía. Entonces muchos médicos empezaron a estudiar los casos y agregar y hacer equipo con psicólogos y con otros expertos para poder complementar la técnica. Sin embargo, sin duda alguna, la base primaria fue la ley férrea del cáncer que nació con Hammer. Ahora, Hammer de alguna forma se quedó corto
entre comillas, porque él como médico oncólogo se dedicó primariamente a los síntomas y más aún a los temas de cáncer. Recordemos que es lo que él tenía a la mano, las fichas técnicas que tenía en los pacientes y sobre todo es el conflicto que él estaba viviendo en ese momento, ¿no? Él ya había perdido a su hijo, había perdido a su esposa, ya tenía por lo menos 2 duelos e incluso perdió su libertad cuando estuvo preso. Entonces, él cimentó las bases para los síntomas biológicos. Sin embargo, hoy en día ya hay mucha información disponible sobre cómo el cerebro no solo guarda programación respecto a los signos y síntomas que puede presentar una persona, que puede venir desde una gripe hasta un cáncer, sino que también ya ahora tenemos líneas de descodificación o de biodesprogramación que hablan acerca de situaciones, de por qué no tienes pareja, por qué te cuesta tener un trabajo, por qué no te reconocen o te cuesta tener dinero. Esas situaciones que en muchas ocasiones no sabemos qué está pasando o por qué tenemos tantas pérdidas, por qué no puedo enraizarme, el fin. Entonces, todas estas líneas de pensamiento o todo lo que ha estado surgiendo ha hecho que hoy los terapeutas se empiecen a formar en técnicas que sean mucho más holísticas y mucho más integrales. De hecho, no conocemos a ningún buen terapeuta que solo utilice una técnica. Hay mezclas bastante poderosas y sinérgicas que utiliza, por ejemplo, constelaciones familiares, medicina alópata y biodesprogramación, con resultados increíbles. Algo muy importante y también muy controversial respecto a la bio es que se tiene una falsa creencia de que todos los terapeutas de biodesprogramación recomiendan dejar un tratamiento médico y la verdad es que es un mito. De hecho, la biodesprogramación biológica parte justamente de un diagnóstico médico. Sin diagnóstico médico no se puede trabajar porque la base de la bio, pues evidentemente la sentó un médico y en lugar de atacar a la medicina alopática, por el contrario, se trata de hacer un acompañamiento en el que si tú tienes un padecimiento, inserte el padecimiento que usted guste, es tu tratamiento médico con tu tratamiento o tu acompañamiento, que es la manera más aceptada para este tipo de terapias, este acompañamiento desde la perspectiva de la bio, con la finalidad de que la parte emocional se pueda ir restaurando y de pie a que el cuerpo, en apoyo con el tratamiento que tú estés llevando, pueda restablecer el equilibrio. Algo muy importante, muy pero muy importante que tenemos que tener en cuenta con la parte de la bio es que nunca sabemos si va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque depende mucho del estado emocional y en el momento en el que la persona llega. Si una persona ya viene con muchos procesos y con una parte muy agotada de su psique, una parte muy agotada de su cuerpo, evidentemente el proceso de recuperación va a ser más lento. ¿Sí? Va a ser más lento y también depende muchísimo de qué tanto empuje o qué tanta adherencia, le vamos a decir así, qué tanta adherencia a su tratamiento alopático y no alopático tenga. Y es que desde el punto de vista de las medicinas alternativas, tales como medicina tradicional china o la medicina ancestral, hablan de que el cuerpo humano crea siempre las cosas y gasta energía y recursos en lo que considera necesario. Entonces, en este espacio de conciencia, hoy te invitamos a reflexionar. ¿Realmente crees que tu cuerpo gastaría energía, nutrientes y recursos en algo que considera que te puede llevar a la muerte? ¿Tú realmente crees que la biología gastaría energía en algo que considera que no es útil? Bueno, nosotros somos Sefirot y te ayudamos en tu camino de sanación. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast del día de hoy. Síguenos en nuestras redes sociales, @Sefirot,
y encuentra más contenido de conciencia. Hasta pronto.